Agradezco a los organizadores de este Simposio Internacional de Naturopatía, especialmente a mi amigo Jorge Negra, con quien hemos compartido muchos años de trabajo en las comisiones asesoras del Ministerio de Salud para la regulación de las medicinas complementarias en Chile. Ahora es una oportunidad excelente de avanzar hacia temas de integración que, como la inmunoterapia, por ejemplo, son un puente para integrar sus beneficios en todas las escuelas médicas. Sirven tanto a nuestra escuela tradicional, la medicina alopática, a la naturopatía, a la medicina tradicional china, también evidentemente a la homeopatía, es decir, a todas las escuelas de salud. Es un puente para que podamos contar con recursos comunes que podamos indicar a nuestros pacientes. De manera de que el tema que vamos a discutir y resumir de una manera lo más pedagógica posible es la inmunoterapia biológica, eh, que ha sido desarrollada especialmente en nuestro país por un gran investigador, el doctor Jorge Vigorú. Vamos a iniciar nuestra presentación sobre la inmunoterapia biológica, eh, destacando que es un verdadero eje para la medicina integrativa. Podríamos decir que la inmunoterapia es la aplicación de la inmunología y sus conocimientos de vanguardia al tratamiento de las enfermedades del sistema inmunológico, como son la autoinmunidad, las alergias e hipersensibilidad, las inmunodeficiencias, el cáncer y las enfermedades microbiológicas de tipo viral, bacterianas o micóticas. Existen diferentes tipos de inmunoterapia. Nos referiremos hoy día a la escuela en la cual tenemos práctica, que es la inmunoterapia biológica. Esta incluye las vacunas tradicionales que se usan como antígenos, componentes de virus naturales, componentes bacterianos y sueros a base de componentes biológicos. También están las autohemovacunas que utilizan componentes del plasma decantado, incluyendo plaquetas y células madre, y antígenos de pared bacteriana. Y la autohemoterapia que utiliza la sangre completa, incluidos los glóbulos rojos. Están en este contexto de inmunoterapia biológica. Y también está la inmunoterapia química, que se ha desarrollado en los últimos años a base de fármacos sintetizados en los laboratorios y que participan en tareas de protección inmunológica de nuestro organismo. El método de la inmunoterapia biológica a base de hemoautovacuna fue desarrollado originalmente en el Instituto Pasteur en París en la década de los 60 del siglo XX por el médico chileno Dr. Jorge Vigorú. Inspirado por sus observaciones como médico rural en las zonas de San Vicente de Tahuatahua, Valle Central de Chile, donde observaba a los veterinarios de experiencia extraer sangre de animales enfermos y reinyectarla bajo la piel, logrando favorables resultados en animales graves. El doctor Vigorú inició investigaciones pioneras en los laboratorios del Instituto Pasteur sobre el valor del plasma sanguíneo y sus componentes, base de la inmunidad innata, entre los cuales se encuentran valiosas moléculas y células. Entre las células de la inmunidad innata podemos destacar los linfocitos citolíticos naturales o células NK, los fagocitos mononucleares o monocitos, los neutrófilos polimorfonucleares y también participan células madre y plaquetas. Las moléculas participantes en la inmunidad
innata es un complejo grupo de moléculas y proteínas, entre las que están las proteínas del complemento, las citoquinas, como interferones, interleuquinas, factores estimulantes de colonia, quimiosina o citoquinas quimiotácticas, factores de necrosis tumoral como TNF-alfa y TNF-beta, factores de crecimiento transformadores. Para la estimulación de la inmunidad adaptativa o celular a base de linfocitos T y de linfocitos B, el doctor Vigorú estudió una serie de antígenos de pared bacteriana desarrollando una cepa de estafilococos cuyos antígenos de pared estimulan potentemente la respuesta inmune adaptativa o celular. Es importante destacar que hay diferencias en el tiempo de actuación de estos dos componentes de nuestra inmunidad. Frente a la llegada de un antígeno, un microorganismo, un virus o agente provocador, actúa prácticamente de inmediato la inmunidad innata, que además de las barreras epiteliales, las mucosas, secreciones de las mucosas, contiene los fagocitos, las células dendríticas, los linfocitos citolíticos naturales o células NK, el complemento y las citoquinas. Esta actuación es prácticamente de inmediato y se desarrolla completamente en el paso de algunas horas, hasta 12 horas, tiempo después de la infección. Luego, la inmunidad adaptativa reacciona más tardíamente a base de linfocitos B y de linfocitos T. Esto es, digamos, ya días después de que un agente antigénico ha confrontado a nuestro organismo. Entonces se activan los linfocitos y la cinética de las respuestas, tanto innata como adaptativa, tendríamos que decir que son aproximaciones y pueden variar en diferentes tipos de infecciones. Es importante destacar algunas características de las inmunidades innata y adaptativa. Empecemos por la especificidad. En la inmunidad innata frente a moléculas compartidas por grupos de microbios y moléculas relacionadas producidas por células dañadas del anfitrión, hay un cierto grado de especificidad. En la inmunidad adaptativa frente a antígenos microbianos y no microbianos hay una gran especificidad. La diversidad de la respuesta está limitada en la inmunidad innata y está codificada en línea germinal. En la inmunidad adaptativa la diversidad es muy grande, los receptores se producen por recombinación somática de segmentos génicos. En cuanto a memoria, la inmunidad innata no conserva memoria, responde siempre de la misma manera a la llegada de un antígeno de cualquier agente provocador. En cambio, la inmunidad adaptativa sí conserva memoria y responde cada vez en forma más eficaz y eficiente frente a la llegada de un mismo antígeno. En lo referente a la falta de reactividad frente a lo propio, tanto la inmunidad innata como la adaptativa reconocen lo propio, por lo tanto no reaccionan frente a nuestros propios tejidos y moléculas. En cuanto a los componentes, existen barreras celulares y químicas como la piel, epitelios de mucosas, moléculas antimicrobianas en la inmunidad innata. La inmunidad adaptativa también puede disponer de linfocitos en los epitelios, bajo la piel, anticuerpos secretados en superficies epiteliales. En lo que se refiere a proteínas sanguíneas, la inmunidad innata tiene todas las proteínas del complemento y las citoquinas que ya hemos mencionado, y la inmunidad adaptativa dispone
de anticuerpos que son proteínas. Células, la inmunidad innata contiene los fagocitos, macrófagos, neutrófilos, linfocitos citolíticos naturales. Y las células de la inmunidad adaptativa son los linfocitos tanto T como B. En la inmunidad adaptativa podemos distinguir una inmunidad humoral, en la cual los linfocitos B secretan anticuerpos que evitan las infecciones y eliminan los microbios extracelulares. Como podemos ver aquí, ¿no es cierto? Los linfocitos están produciendo anticuerpos que actúan sobre estos agentes antigénicos y son entonces destruidos o eliminados, especialmente aquellos microorganismos extracelulares. En la inmunidad eh, por células están los linfocitos T, que activa los macrófagos para que ellos destruyan a los microbios fagocitados, o bien están los linfocitos citotóxicos, que actúan directamente sobre las células afectadas y destruyen estas células, con lo cual eliminan también los antígenos que están dentro de ellas. De este modo, se eliminan los reservorios de la infección. En lo que se refiere a los aspectos técnicos de la inmunidad biológica, el método del doctor Vigorú, que es el que hemos desarrollado y aplicamos en Chile preferencialmente, podríamos destacar algunas características. Es un tratamiento muy sencillo y se reduce a los siguientes pasos. Eh, Se obtiene una muestra de sangre del paciente. Siempre se puede aplicar este tratamiento en mayores de 7 años. B, se decanta la sangre y se retiran los glóbulos rojos. Queda el plasma, las plaquetas y las células madre. C, se prepara una fracción de suero estimulante de la inmunidad adaptativa al que se le denomina estafilovacuna. D, se realiza un test de sensibilidad a este suero, aplicando una pequeña dosis por la vía intradérmica, midiendo a las 24 horas la reacción cutánea en centímetros, con lo cual se descarta una reacción alérgica potencial al antígeno bacteriano. Ambos componentes, el plasma y el suero, se entregan al paciente en frascos separados y se mezclan al momento de aplicación de la vacuna, siguiendo un protocolo muy sencillo que el laboratorio entrega a cada paciente. El set de vacunas se debe mantener permanentemente refrigerado en la puerta del refrigerador. Y es importante recomendarle siempre a los pacientes que si viajan, si van a ir un fin de semana a la playa, no lleven su set de vacunas, porque al salir de la cadena de frío habitualmente se dañan y hay que volver a reiniciar todo nuevamente. F, las vacunas se las aplica el propio paciente o sus familiares o personal sanitario. Generalmente se aplican 3 vacunas en la semana, los días lunes, miércoles y viernes, y se ponen por la vía subcutánea. Según indicación médica, esta frecuencia puede cambiar. En situaciones complejas puede ponerse la vacuna todos los días de lunes a viernes. G. El tratamiento se realiza por ciclos de aproximadamente 3 meses de duración cada uno. Siempre se empieza con una dosis baja, la que aumenta en cada ciclo, alcanzando una dosis máxima en el cuarto ciclo. En total es un año de tratamiento continuo, pero en cada ciclo va subiendo gradualmente la dosis de la vacuna, dado que se está trabajando con sustancias
que potencialmente son antigénicas y podrían desencadenar una respuesta inadecuada. Por eso que se va graduando en forma muy controlada la dosis que se administra en cada ciclo. Luego de completado el cuarto ciclo, se evalúa el resultado y habitualmente se realizan ciclos de mantención, uno o dos en el año, por un periodo variable de tiempo. Pueden ser dos ciclos durante el primer año, dos o un ciclo a partir del segundo, del tercer año. Y normalmente llega un minuto en que obviamente se suspende el tratamiento eh, biológico, inmunológico. El doctor Vigonú resumió sus objetivos al crear su método de inmunoterapia y su visión para el futuro, señalando que su propósito fue crear un tratamiento que fuera sencillo, eficaz y sobre todo económico, que estuviera al alcance de todas las personas, de todos los ciudadanos. La trayectoria y los resultados de los institutos CISIS y Virchow en más de 40 años de experiencia demuestran que estos propósitos se han hecho realidad. En relación a los resultados, una primera presentación en una casuística que crece constantemente, en un primer corte que hicimos hacia el año 2015 y presentamos estos resultados en el año 2017 en una conferencia del Colegio de Médicos de Barcelona y en mis clases como profesor invitado al Máster de Medicina Naturista de la Universidad de Barcelona, auspiciado por el Colegio Oficial de Médicos y el Colegio de Enfermeras de Barcelona. Esta comunicación preliminar muestra la experiencia en el tratamiento con inmunoterapia biológica y medicina natural en un grupo de 1.500 pacientes con patología autoinmune, alérgica y de hipersensibilidad y cáncer, cuyos resultados expresados en recuperación y en sobrevida de los pacientes a más de 5 años se ilustran en las siguientes tablas según los ciclos de tratamiento. En esta primera tabla tenemos diagnóstico de diferentes patologías, principalmente autoinmunes, también incluye aquí algunas patologías tumorales como los linfomas y la psoriasis. Podemos ver que se logra en cada ciclo, desde el primer ciclo, en que la respuesta suele ser un poco menos intensa, una mejoría constante hasta el cuarto ciclo en que ya el rendimiento del tratamiento es verdaderamente extraordinario, habitualmente prácticamente sobre el 80%. De manera de que podríamos decir, un tratamiento de alto valor terapéutico y también de alto valor biológico y absolutamente inocuo en patologías como la artritis reumatoide, la artrosis, la osteoporosis, alergia, dermatitis, asma, enfermedades bronquiales obstructivas crónicas, algunos tipos de tumores, fibromialgias, esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, donde se ve una excelente respuesta en el tratamiento del lupus, linfomas y psoriasis. Vamos a mirar esto de una manera gráfica, donde podemos tener una visión de conjunto de la eficacia del tratamiento y del rendimiento global final a más de 5 años, que está habitualmente sobre el 80% en el cuarto ciclo principalmente. En lo que se refiere al tratamiento del cáncer, también les voy a mostrar una tabla con diferentes tipos de tumores que hemos tenido ocasión de tratar en nuestras instituciones, destacando que se trata de pacientes que habitualmente
ya han recibido indicación de cuidados paliativos dentro de nuestra escuela tradicional. Es decir, en la inmensa mayoría de los casos se trata de pacientes graves. Y podemos ver cómo desde los tumores cervicuterinos, de colon, gástrico, hepático, mamario, pancreático, prostático, pulmonar, vesicular y otros tumores, ¿no es cierto?, como los melanomas malignos y tumores cerebrales, se produce también una evolución extraordinariamente favorable que supera el 84% en el primer ciclo y alcanza sobre un 87% prácticamente en el cuarto ciclo. Estamos viendo, por lo tanto, un rendimiento excepcionalmente bueno en pacientes graves y a 5 años, más de 5 años de observación clínica. En forma gráfica podríamos ilustrar viendo de la misma manera que la respuesta es particularmente buena y está sobre el 80%, en algunos casos acercándose al 90% en todo este tipo de tumores. Es importante destacar que probablemente la amenaza más grande que tenemos en la salud a nivel mundial es el cáncer. De hecho, en Chile, en nuestro país, el cáncer, podemos ver en esta curva, desde la década de los 60 hemos ido, digamos, apuntando la evolución por década, ha subido constantemente, alcanzando en la última década, el 2010, sobre un 25% del total de las muertes en el país. Y en esta década que ya se está cumpliendo en el 2020, ya estamos prácticamente sobre el 30%, convirtiéndose el cáncer en la principal causa de muerte en nuestro país. En muchas regiones de Chile ya es la principal causa y en el total del país ya se está convirtiendo también en la principal causa de muerte, sobrepasando a la mortalidad por enfermedades cardiovasculares que tradicionalmente había sido la principal causa de muerte en el país. A nivel mundial, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que fueron comunicadas en el Día Mundial del Cáncer en el año 2014, con datos del 2013, ese año murieron más de 8 millones de personas en el mundo por diferentes tipos de tumores. Y la Organización Mundial de la Salud proyecta para el año 2030 más de 13 millones de muertes. Es decir, prácticamente un país casi como el nuestro, el Chile, que tiene ahora 17 a 18 millones de personas, casi desaparece por entero todos los años por el cáncer. Es sin duda la peor pandemia que nos pudiéramos imaginar y frente a la cual evidentemente ante esta curva de constante incremento tenemos que hacer algo, tenemos que unirnos las escuelas médicas para lograr resultados que sean mejores para nuestra comunidad. Como conclusión, podría señalar que observando el abrumador panorama de las patologías crónicas y en especial el impacto del cáncer en el mundo, es evidente que la medicina debe integrar con urgencia los valiosos recursos de las medicinas complementarias o alternativas, constituyendo una medicina integrativa que aprovechando los métodos naturales y biológicos como la inmunoterapia y los cambios hacia un estilo de vida saludable, nos permitan avanzar realmente en la solución de estos gravísimos problemas y mejorar la salud y la calidad de vida en nuestro planeta. Muchísimas gracias por vuestra atención y gracias nuevamente por haberme invitado a este importante encuentro internacional.